Muy buenos días, mi nombre es Elisa Ramírez y en este día vamos a trabajar con el día número 4 de nuestra semana número 3 del cuadernillo correspondiente al mes 3. Para hoy tenemos la actividad 7 que se llama adjetivos que cambian y también tenemos la actividad 8 que tiene por nombre fachadas o frentes de casas con materiales de desecho. Entonces, dice aquí, esta actividad es para ampliar el conocimiento sobre adjetivos repasando su género masculino y femenino y su número singular y plural. Les recuerdo que estuvimos hablando sobre los adjetivos en esta semana, que estos vienen siendo esas cualidades que distinguen o que caracterizan a una persona, animal o cosa. Entonces, dice aquí en la tarea número 1, vuelve a leer la noticia para recordarla. Recuerden que ayer estuvimos hablando con la noticia. Van a volver a esta parte de aquí. A esta parte de aquí, a esta noticia. La van a leer. Primero vamos a leer las indicaciones. Ok. Dice, prestar atención al género y número de las palabras. Marca en la noticia las palabras que nombran objetos con el adjetivo que las acompaña. ¿Cómo está la tabla que sigue? Observa en la tabla cómo cambian las palabras cuando tienen género masculino o femenino, o diferente número al nombrar una cosa, singular o muchas, plural. Entonces, tenemos aquí, vamos a ver, dice género, tenemos masculino, femenino, luego singular, que significa una cosa, tenemos plástico reciclado, casa segura. Entonces, plural, plásticos reciclados, porque ya son varios. Casas seguras, porque ya son varios. Entonces, vamos a ir a la noticia, vamos a buscar la noticia. Aquí la tenemos. Vamos a adelantar un poquito más. Aquí. Y vamos a marcar con lápiz de carbón las que tienen los adjetivos. Por ejemplo, seguras es un adjetivo. Triturado es un adjetivo porque está identificando que el plástico es triturado. Y también colocamos reciclados porque está en plural. Ahí lo vamos a marcar con el mismo lápiz de carbón y volvemos a la parte donde nos quedamos. Entonces dice aquí, cambia la forma de los adjetivos. Escribe en la siguiente tabla el adjetivo con su género masculino y femenino, y en su número singular o plural. Primero ensaya con las tarjetas de letras los cambios en cada palabra. Entonces esto lo vamos a hacer en el cuadernillo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos aquí la palabra reciclada. Entonces, masculino, ¿cómo sería? Sería la parte masculina, sería reciclado. Femenino, igual, reciclada. Luego tenemos singular, reciclada, porque es una sola. Pero plural lo vamos a cambiar a recicladas, varias. Entonces, pasamos a lo segundo, seguro. De forma masculina sería sí mismo, seguro. De forma femenina sería segura. Luego pasamos a singular, que está indicando una sola cosa. Entonces se escribe a sí mismo, seguro. Ahora, si es en plural, o sea, de varias cosas, entonces escribiríamos seguros. En tercer lugar tenemos pequeño. Masculino, pequeño. Femenino sería pequeña. Singular sería pequeño y plural sería pequeños. Y por último tenemos la palabra nueva. Masculino sería nuevo, femenino nueva, singular sería nueva y plural sería nuevas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el mismo cuadernillo. Vamos a completar ese cuadro. Vamos a pasar a la actividad número 8. Dice, fachadas o frentes de casas con materiales de desecho. Esta actividad es para que complete una tabla y un gráfico a partir de la información que le da una noticia. Dice la tarea número 1, completa una tabla, resuelve. Vamos a ver qué vamos a hacer, que aquí vamos a trabajar en el cuadernillo según el icono.
Omar estudia en la primaria y su docente le pidió que busque información sobre casas hechas con material reciclado. Omar encontró un texto en una revista junto con un gráfico. Leamos este texto. Dice: en el pueblo Monteverde, una maestra constructora enseñó a las familias a construir casas con paneles de bloc hechos con botellas. En ese pueblo hay artistas que también aprendieron a hacer casas bonitas, volviendo a utilizar materiales que habitualmente se botan. Los artistas adornaron las fachadas de las casas de distintas maneras. En total quedaron 6 casas con fachadas de paletas de madera, 10 casas con botellas de plásticos coloreadas en su frente, otras 4 adornadas con goma de neumáticos y 2 casas con tapitas de botellas que hacían formas circulares, una con el frente brillante con trozos de espejos. Completa la tabla que sigue a partir de la información que leímos. Si es necesario para completar esta tabla, de volver a leer el texto, pues usted lo hace. Dice: material de desecho para las fachadas o frente de las casas. Entonces tenemos las tapitas, en la parte de aquí, tenemos la tapita. Tenemos goma de neumático, tenemos botellas de plástico y tenemos paletas de madera. ¿Cuál sería la que nos falta aquí? Buscamos, vemos que aquí tenemos las paletas de madera, aquí, tenemos las botellas de plástico, tenemos goma de neumáticos y también tenemos la tapita. La que nos faltaría aquí, que vamos a escribir en este primer cuadro, son, vamos a escribir trozos de espejo, que serían las casas, la casa que faltaría aquí, que como pueden ver es una casa con el frente brillante con trozos de espejo. Entonces aquí vamos a escribir trozos de espejos, que tiene una sola casa. La tapita tiene 2, casa de tapitas tiene 2. Vamos a buscar cuántas casas son adornadas con goma de neumáticos. Mírenlo aquí, 4. Entonces colocamos el número 4 aquí. Luego buscamos las botellas de plástico. Vamos a buscar botellas de plástico. Tenemos 10. Entonces colocamos el número 10 aquí. Y por último tenemos las paletas de madera, que dice aquí, en total quedaron 6 casas con fachadas de paletas de madera. Entonces ponemos el número 6, lo ponemos en la parte de aquí. Tenemos la tarea número 2. Aquí vamos a completar el gráfico de barras. ¿Recuerdas que la semana pasada vimos cómo se podían convertir en un gráfico los datos de una tabla? Vamos a volver a hacer lo que trabajamos en la semana número 2. Dice: mira ahora este gráfico que usa la información de la tabla que completaste. Tiene la cantidad de casas con la fachada decorada con materiales reciclables. ¿Te parece que está completo? ¿Qué crees que le falta? Agrega en el gráfico de barra lo que crees que le falta, ya sea palabra, números o dibujos. Entonces, dice aquí, observa atentamente el gráfico y después responde. ¿Cuántas casas tienen una fachada hecha con material reciclado en sus distintas variedades? Contesta en tu cuaderno. Puedes dibujar o hacer cálculos. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero es que vamos a completar este gráfico. ¿Cómo lo vamos a completar? Bien, de la siguiente manera. De espejo, casa con espejo, como vimos en la tabla, vamos a ir a la tabla. Aquí vamos a tratar de localizar. Ponerlo más pequeño para localizarlo. Pero que no se va a ver. Ok, ahí. Entonces, tenemos que del espejo, trozos de espejo, es una sola casa. Entonces, verificamos que aquí en el gráfico esté marcado en el 1. Aquí el 1 no se ve, no está, pero vamos a hacernos de cuenta que está invisible. Después del 0 tenemos el 1. Entonces, vemos que la casa con espejo está correcto. Vamos a ver cuál es la casa, el material que tiene 2, como está aquí en la línea, 2. Subimos a los datos y vemos cuál es el que tiene el 2, las casas con tapitas. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a poner la palabra tapita, vamos a escribirla en el cuadernillo aquí abajo y vamos a escribir tapitas.
Luego buscamos a ver cuántas casas están hechas con gomas de neumáticos. Vamos hacia arriba, hacia el cuadro. Y vemos, obviamente usted lo va a tener lleno. Vemos que aquí son 4 casas con goma de neumático. Entonces vamos a poner aquí. Vamos a dibujar con el lápiz de carbón. Vamos a subir un pequeño rectángulo hasta llegar a la línea del 4. Porque hay 4 casas con gomas de neumático. Aquí ponemos el número, dibujamos hasta aquí arriba y colocamos. Y botellas de plástico, vamos a revisar si está correcto, si son 10 como dice el gráfico, buscamos la tabla y vemos que correctamente son 10 casas, entonces está correcto, no hay que hacerle nada. Y por último vemos cuál es la que tiene 6, vamos a buscar para escribir el nombre aquí debajo. 6, vamos a ver. Paletas de madera, entonces vamos a escribir esta parte, paletas de madera, lo escribimos aquí debajo, indicando que hay 6 casas que tienen fachadas con paletas de madera. Esta pregunta es la que vamos a responder en el cuaderno, entonces vamos a buscar el cuaderno, vamos a escribir semana 3, día 4, perdón. Vamos a escribir actividad 8, el nombre de la actividad y la fecha de hoy. Y escribimos esta pregunta. ¿Cuántas casas tienen una fachada hecha con material reciclado en sus distintas variedades? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Escribimos la pregunta y luego respondemos. Lo que vamos a hacer es sumar todas las casas en total. Pueden hacerlo con dibujos o pueden también hacer los cálculos así. Por ejemplo, sumamos 6 más 10 más 4 más 2 más 1. Y el total vamos a colocarlo en el cuaderno. Por ejemplo, vamos a contar. 6 más 10 son 16, más 4 son 20, más 2 son 22, más 1 son 23. Entonces vamos a poner en la pregunta de respuesta. En total tenemos 23 casas con diferentes variedades de materiales reciclados. Y con esto finalizamos el día número 4. Siempre, como les exhorto, es bueno llenar la planilla de seguimiento desde que termine de trabajar para que así no se le vaya acumulando ese trabajo. Esto es todo por hoy. Espero que este video le haya servido de mucho, que hayan podido entender qué es lo que hay que hacer en estas 2 actividades de este día. Muchas gracias.